Bien, muy buenas noches para todos aquellos hermanos y amigos que nos van a recibir a través de la plataforma de Facebook, ¿no? Y también ya, por supuesto, estamos aquí con un grupo de hermanos reunidos en TikTok, también en vivo y en directo, esperando a que se acerquen otro tanto de hermanos, ¿no? Y estamos estudiando nosotros lo que es teología sistemática. Teología sistemática. Bueno, mi hermana Noemí, no importa, acá va a quedar grabado, después para la próxima clase, ya procura tener la hojita también, porque así van a aprender mejor, pues, ¿viste? Bien, lo que hoy vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a continuar con esta unidad número 2 que el autor de este libro lo ha titulado, presten atención, que es la doctrina, la Biblia inspirada por Dios, ¿no? Esta es la unidad número 2, ya hemos hecho la introducción, ya hemos tocado los primeros puntos y hoy vamos a repasar un poquito más porque como estábamos hablando con los hermanos acá, sabemos nosotros, porque yo me quiero incluir también en todo esto, hermanito, que yo me incluyo con ustedes en todo esto. ¿Por qué? Porque humildemente digo ante Dios y ante ustedes, yo también estoy aprendiendo. No es que yo de esto yo lo sé y que lo estudié en la escuela académica o en seminario, no, yo estoy aprendiendo junto con ustedes y la verdad que personalmente a mí esto me llena de gozo ver cómo la palabra de Dios no es tan sencillita como a veces pensamos que es. A veces simplemente hacemos una mera, y si es que lo hacemos, una mera lectura bíblica y a veces haciendo esa mera lectura bíblica tampoco siquiera la estamos entendiendo. Muchas veces sucede de esa forma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en este tiempo? Estamos profundizando, estamos obedeciendo a lo que la Biblia llama, ¿no? Por ejemplo, la Biblia habla de cavar y ahondar, ¿no? Para poder sacarle el máximo provecho a lo que es la enseñanza escritural. ¿Cómo está mi hermana Beatriz? Bendiciones, la estábamos extrañando, ya estábamos preocupados por usted. ¿Cómo está mi hermana? Saluda un poquito. Buenas noches, mil disculpas, pero salí y me quedé atascada en el tránsito y acabo de entrar en la casa. Amén, amén. Por favor. No se preocupe, mi hermana querida. ¿Usted tiene la hoja, mi hermana querida Beatriz? ¿O no la? Estamos en bibliografía, ¿verdad? No, estamos en teología sistemática. Ah, sí. Pero el de teología sistemática es parte de la bibliografía, ¿no? No, eso ya hemos estudiado, nosotros lo hemos dejado en stand-by, ¿te acordás? Y hemos arrancado con esto, que era la teología sistemática, ¿te acordás? Ajá, entonces, Sí. estamos en la página 8, ¿cierto? No, todavía estamos en las 7 y si Dios permite, creo que no, pero si Dios permite vamos a entrar a la 8, ¿dale? Estamos en la página 7, ¿sí? Estamos en la... No, pero estoy entrando. No, tranquila. No, vos ubicate tranquilita, hermano. Dale, bien. Bien, vamos a continuar entonces, mi hermano querido. Como estaba diciendo hace un momento, hermanos queridos, no nos asustemos con estos términos que vamos a emplear, que vamos a utilizar acá, ¿no? Hace un momento, nuestra querida hermana Noemí hizo una radiografía de lo que vamos a estudiar con palabras sencillas. ¿Por qué? Porque esto ya está, como quien diría, en nuestro ADN cristiano. Cada uno de nosotros conocemos porque tenemos el mismo espíritu. Ese mismo espíritu nos lleva a comprender estas doctrinas fundamentales para no errar. Aunque uno por ahí no sabe cómo explicarla, pero tiene el conocimiento. Pero ¿qué hacemos nosotros con teología sistemática? Usted lo que va a aprender con teología sistemática es a elevar el conocimiento. Es como que usted va a poder enseñar o hablar con términos académicos y eso a usted le va a permitir no ser una persona agrandada y creída, no. Eso a usted le va a dar autoridad. La hermana María Contreras, la hermana Noemí, sobre todo están trabajando, bueno, hermana Sirva de Jesucristo, la hermana Beatriz, yo sé que también está en la iglesia, pero yo sé que esto a ustedes le va a dar autoridad
delante de los chicos, delante de los hermanos, cuando se paren a enseñar o cuando simplemente estén cocinando y estén hablando de la palabra de Dios, usando ¿qué cosa? Términos como la doctrina de la inspiración. A ver, ahí, perdón, voy a poner un segundito, por favor, que voy a poner, no interrumpir, ahí está. Bien, mi hermano querido, perfecto. Primer punto que hemos visto nosotros, voy a dar un poquito la cámara así para que no me vea como fantasma. El primer punto que hemos visto nosotros, este repaso, recuerden, estamos en la página número 7, para aquellos que tienen la hojita, ¿sí? Y vamos a arrancar nosotros de esta partecita que dice la doctrina de la inspiración. Eso es lo que estábamos viendo aquella vez y lo voy a hacer un repaso más para que quede más claro. La doctrina de la inspiración, ¿no? Y uno dice, ¿qué es todo esto? ¿Qué será esto de la doctrina de la inspiración? Bueno, eso es lo que yo quiero que analicemos un poquito, porque tiene que tener un significado. Vamos a hacerlo desde un punto académico y luego vamos a bajar el nivel como para tratar de explicar con palabras sencillas qué es lo que el autor quiere decir con este tema, ¿no? Por ejemplo, la hojita que tienen ahí dice lo siguiente: la doctrina de la inspiración. Precisamente por ser, y subrayen si tienen ustedes una lapicera o algo, o un corrector, lo que sea, subrayen ustedes la palabra ser sobrenatural. La doctrina de la inspiración, precisamente por ser sobrenatural, presenta algunos problemas, presta atención, para la comprensión humana. ¿Qué decimos? ¿Por qué decimos esto nosotros? Y digo que subrayen sobrenatural. Porque muchas veces te van a acusar o nos van a acusar los que amamos estudiar de esta forma la Biblia, diciendo, ustedes estudian doctrina de hombre, ustedes están estudiando doctrina de hombre. ¿Pero por qué decía eso? Sí, porque ustedes no creen en el poder del Espíritu Santo. Y no es verdad. Nosotros sí creemos en ese poder sobrenatural del Espíritu Santo cuando Él ha inspirado la doctrina de la inspiración de las Sagradas Escrituras. Creemos nosotros que Dios tiene ese control, como decía la hermana Noemí en su momento. Dios tiene ese control. Bueno, pero es que la Biblia tiene muchos errores, tiene muchas divergencias. Sí, amén, sabemos que tiene todo eso, sabemos, pero lo mismo sigue siendo palabra inspirada de Dios. Ajá, explícame por favor cómo es eso, con mucho gusto. El escrito continúa diciendo esto, una pregunta: ¿cómo puede un autor humano, presta atención, ¿no? ¿Cómo puede un autor humano, registrado por sus propios pensamientos y sus conocimientos, ser guiado para escribir exactamente lo que Dios desea que escriba? Es una pregunta que se hace, ¿no? Es como decir, ¿cómo puede ser, si es palabra de Dios, cómo puede ser que Dios haya permitido que el hombre ponga sus pensamientos dentro de la Biblia? Entonces dice, al permitir que Dios, al permitir que el hombre ponga su pensamiento, su propio conocimiento dentro de la Biblia, entonces ya no es palabra de Dios. No, Dios permitió todo eso, claro que sí, y se valió de todo ese conocimiento, todo ese pensamiento del ser humano, y lo mismo sigue siendo palabra inspirada por Dios. A veces yo me pregunto, ¿no? ¿Qué querrán esta gente, los que piensan así? ¿Qué querrán? Que el libro haya caído del cielo de forma mágicamente, místicamente, y aparezca en el piso, ¿no? Y entonces, sí, este es el libro de Dios inspirado. No, Dios no hizo eso. ¿Se acuerdan ustedes de la secta de los mormones? Bueno, Joseph Smith dijo que sí, que fue así. A él se le apareció las planchas de oro. Eso es misticismo. Pero Dios no operó de esa forma con las Sagradas Escrituras. Él permitió, mi hermano querido, que el ser humano tenga una participación en todo esto. Y permitió también que el ser humano ponga sus propios pensamientos, que ponga su propio conocimiento, que use la tecnología del momento. ¿Se acuerdan? No había computadora, no había máquina de escribir, no había ni siquiera lapicera. Tenían un pedazo de palo así, con una punta finita, que se llamaba estilete. Con eso mojaban el tintero y empezaban a escribir en los pergaminos, en los rollos.
en todos esos manuscritos antiguos. Y ustedes saben el trabajo que era mojar, escribir, y estar. Imagínense, ustedes decían, nosotros ahora nos cuesta escribir con la lapicera a mano. Imagínate lo que era esto, escribir de esa manera. Y ojo con errarle una letrita, ¿no? Porque estas personas, lo que escribieron el manuscrito antiguo, los originales, y después las copias de los copias, eran copistas profesionales. Y tenían tanto temor de Dios ellos, porque cuentan la historia bíblica, que cada vez que ellos escribían el nombre de Jehová, ellos se levantaban y escribían en forma de reverencia y se volvían a sentar. ¿Entendés? Seguían escribiendo, aparecía el nombre de Jehová, se levantaban, escribían y se volvían a sentar. Esa era la reverencia y el cuidado que tenían. Lo revisaban. Eran tan minuciosos en revisar la escritura, que cuando veían un error que de una vez, bueno, pero es un error, le borremos y ya está. No, para ellos era totalmente sagrado, es la palabra de Dios que estaba siendo copiada. Entonces había un error, hacían así, el rollo completo, lo rompían entero y a escribir de vuelta. ¿Por qué? Porque había quedado impuro. Ya para ello, un pequeño error, una tilde que se le haya ido para acá o para allá, ya había que romper todo el rollo. Así que imagínense en el cuidado con el que ellos han manufacturado las Sagradas Escrituras. Y Dios permitió todo eso. Así también como permitió, seguramente, exactamente, mi hermana María Contreras, contaminaba todo el pergamino. Por lo tanto, había que sacar. ¿Entendés? Había que sacar el rollo, quemarlo, destruirlo. ¿Y por qué quemarlo? ¿Por qué destruirlo? Para que no se haga copia del error. Para que no vengan otras personas quizás malintencionadas y hagan copia del error. ¿Entienden, hermanos queridos? Entonces esta doctrina de la inspiración justamente fue de manera sobrenatural, ¿sí? Aunque realmente existan algunos problemas humanos, ¿no? Pero en realidad la palabra de Dios sigue siendo la inspiración divina. Miren, presta atención, yo encontré acá ¿cómo se dice? Una definición sencilla de lo que es la doctrina de la inspiración. Presten atención, ¿no? Dice así: en la teología sistemática, que es lo que estamos estudiando nosotros, la teoría de la inspiración o la doctrina de la inspiración, también se le llama así, busca explicar, lo que decía la hermana Noemí, la relación entre Dios, que es el autor divino, y los escritores humanos. Había una relación, no es un libro que ha sido bajado del cielo, sino que el ser humano tuvo participación con todos sus errores y con todas sus debilidades. Se centra en cómo, acá está el secreto sobrenatural, se centra en cómo el Espíritu Santo guió a las personas para que el mensaje final fuera palabra de Dios. Y presta atención, manteniendo al mismo tiempo la personalidad y el estilo del escritor. ¿Se entiende? Dios no ha pasado por encima de los pensamientos de los escritores de las Sagradas Escrituras. Y por eso usted puede ver tranquilamente a personajes que tienen mucho conocimiento intelectual, teológico, como Pablo, y como simple pescador, como Pedro, como Jacob, Santiago, que no tienen, digamos, Juan también, no tienen ese nivel académico, pero sin embargo han podido escribir evangelios y también epístolas, y que son de mucho conocimiento para nosotros y nos sirve hasta el día de hoy con temas doctrinales fundamentales. Y eso solamente lo hace Dios. Solamente lo hizo Dios. Ahí está nuestra hermana Carolina, bienvenida. Subí, hermanita, quería acompañar un poquito, si te parece, dale. Bienvenida, hermanita. Bien, continuamos un poquito con este escrito. Estamos repasando. Voy a saltar a donde dice control divino sobre los autores humanos. El control divino sobre los autores humanos. ¿Qué es esto?
Bueno, yo acá también me puse a investigar un poquito más para ampliar este estudio. Y esto también sencillamente, como lo explicó la hermanita, es esto. En la teología sistemática, el control divino sobre los escritores humanos es el concepto que explica cómo Dios, que presta atención, Dios supervisó la redacción de las escrituras. ¿Para qué? Para garantizar su exactitud sin anular la libertad, la personalidad o el estilo de los escritores. A ver, aclaremos una cosa. Entonces quiere decir que cuando, digamos, vamos a hablar así, cuando un copista estaba por cometer un error, como dijo la hermana, habían escrito al costado de la página, un versículo, algo, un pensamiento que tuvo el copista, y vino otro copista y dijo, ve, voy a incluir esto a la Biblia. Y Dios dice que acá estaba él controlando, estaba supervisando. ¿Acaso Dios, pregunta, no respondan abajo, así que participamos un poco? ¿Acaso Dios no podría haber dicho, no, para hijo, eso no se hace, y de alguna manera no permitir que esos textos espurios, esas divergencias estén en la Biblia? ¿Acaso no podía hacer eso? Claro que sí. A ver, mi hermana, ya veo, a ver si te encuentro acá, a ver, un segundito. Acá está, ahí está. Ahí le mandé la invitación, tenés que poner a aceptar y ya subí, mi hermanita querida. Entonces, ¿acaso Dios no podía hacer eso? Claro que sí, lo podía hacer tranquilamente, claro que sí. Pero ¿qué pasó? Dios simplemente miró, mira vos, el copista está haciendo macana, lo voy a dejar que lo haga. Voy a dejar que lo haga. Él estaba supervisando, él estaba controlando. Por lo tanto, Dios tenía el control de todo. No es que se le escapó el control de las Sagradas Escrituras. No es que Dios estaba durmiendo y dijo, uy, qué macana, cometieron un error en la Biblia, ahí está la divergencia, está el error. No, Dios permitió todo eso con un propósito. A ver, mi hermana Beatriz o mi hermana Judy Más, si la pueden ayudar a subir a la hermanita Carolina que quiere subir un ratito, dale. Bien, sigamos hablando un poquito más. Este concepto, ¿sí?, se conoce técnicamente como concurrencia o concursus, donde, presta atención, dos causas. ¿Quiénes son esas dos causas? Dios, como dijimos hace un momento, y el hombre. Dos causas, una divina y otra humana, operan simultáneamente para producir un solo efecto. ¿Cuál es ese solo efecto? La palabra inspirada por Dios. Ahí está. Usted con esto ahora sabe perfectamente bien que la palabra del Señor es inspiración divina. Es inspiración divina, ¿sí? A ver un segundito. Se cayó la hermanita, le invito ahí. Hermana Sinaí también le invito que suba en nuestra hermanita querida. Bien, avancemos un poquito más, ¿sí? Yo acá voy a saltar un poquito porque quiero arrancar en el punto A. Ese punto A en su hojita se llama teoría de la inspiración. A ver, mi hermana Beatriz, decime si encontraste el punto A. Seguimos en la página 7, es la última parte, el punto A, donde dice teorías de la inspiración. ¿Lo tenés? Sí, hermano, sí, lo tengo. Ok, así entonces me hace la lectura bíblica. Yo te voy a decir, mira, léeme del punto número 1. Vas a leer desde donde dice en la historia de la iglesia y lo vas a leer hasta donde dice en los escritos originales, que sería el segundo punto. Dale. Amén. Inspiración verbal y plenaria. En la historia de la iglesia, la visión ortodoxa de la inspiración ha sido descrita como verbal y plenaria. Por inspiración verbal se quiere significar que el Espíritu de Dios fue quien guió la elección de las palabras usadas en los escritos originales. Amén. Sin embargo... Ahí nomás, mi hermanita, gracias, muy amable. Después me leo otra partecita, ¿eh? Bien, es para explicar esta parte, ¿viste? Es para poder explicar esta partecita de lo que quiere decir. Bien, hermano querido, esto es importante. La teoría de la inspiración es lo que usted
y yo conocemos como sana doctrina. Es lo que usted y yo conocemos como sana doctrina. De acá es que usted va a agarrar el fundamento bíblico. Por eso que la teología sistemática es como, ¿se acuerdan esa orejera de caballo? No permite que se desvíe a ninguna parte, te lleva recto con la interpretación de las Sagradas Escrituras. Por eso, esto vamos a defender, la teoría de la inspiración, que es la doctrina de la inspiración, que es la más plausible, porque hay otras tantas que también la vamos a analizar. Las otras tantas que habíamos dicho aquella vez, por ejemplo, eran estas, miren. Tenemos nosotros otra teoría que vamos a analizar Dios mediante más adelante, que es la teoría mecánica o del dictado. Esa es otra manera de interpretar. ¿Por qué no la reconocemos nosotros como doctrina bíblica? Porque tiene errores, porque no vemos nosotros ahí que se puede manejar de manera bíblica, y no vemos que sea inspiración de Dios. Otra, por ejemplo, la teoría del concepto. Esa es otra forma de estudiar la Biblia, ¿entendés? Vos vas a ver, hermano, presta atención a esto, vos vas a ver, por ejemplo, que algunas denominaciones enseñan diferente a cómo enseñamos nosotros, y otros diferente a cómo enseñan, y así, cada uno. ¿Por qué? Porque cada una de la denominación está volcado a uno de estos tipos de estudios teológicos. Uno está con la teoría del concepto, otro está con la teología y entonces varía la enseñanza. Y por eso es que usted va a encontrar muchas maneras diferentes de enseñar. La pregunta, y respondan abajo, ¿será que hay muchas maneras diferentes de enseñar o hay una sola? ¿Entienden? Porque bueno, si hay muchas maneras de enseñar, entonces nos quedemos con todas las teorías. Esta es la peor. La peor que yo conozco y que se aplica mucho en estos tiempos, se llama así, sierva de Jesucristo, no me sale la invitación, dice. A ver, mi hermanita, ayuden a la hermana Carolina, por favor, así ella también está con nosotros. Le mandé invitación también. Yo ya le mandé también invitación. Ajá. Bueno, no sé entonces qué pasará, qué lástima. Bueno, la inspiración parcial, esa es otra de la enseñanza, y esta sí es bastante complicada. ¿Por qué? Porque esta inspiración parcial dice, por ejemplo, de que no toda la Biblia es inspiración de Dios. Solamente algunas partecitas es inspiración de Dios y otra parte no es inspiración de Dios. ¿Se dan cuenta por qué entonces nosotros no abrazamos esa doctrina de la inspiración parcial? Porque no es sana. Para nosotros, toda la palabra escrita de Dios, incluso aquellos errores que están en la Biblia, son palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tuvo el control, como hemos leído recién, tuvo el control de todo. Él estuvo supervisando, no se durmió mientras estaban escribiendo los copistas y estaban haciendo trampa alguno u otro por estar bostezando y escribieron mal. No se durmió, él permitió que pase todas esas cosas. ¿Entienden lo que les digo, hermanos queridos? Con un propósito, por supuesto que tiene un propósito todo eso. Si hay pregunta, mi hermana, háganla por favor ahora, así arrancamos con esta parte, ¿sí? Os escucho. Mi hermana Judimar, mi hermana Memí, hermana María Contreras, hermana Beatriz. A ver, preguntitas así rapiditos, si es que hay. Abran su micrófono. ¿Están con miedo? ¿Están ahí? ¿Están despiertos? No hay ninguna pregunta. Ah, bueno, me alegro. Bien, entonces, veamos lo que es la inspiración verbal y plenaria. Esto, abran grande los ojos, pónganse en 2 palillos de escarbadiente en los ojos, no se me duerma, péguense con cinta de embalar adhesiva para que ustedes puedan entender esto que voy a leer, ¿sí? ¿Qué es la inspiración verbal y plenaria? Y esto usted tiene que aprender, porque con esto usted va a defender a capa y espada que la palabra de Dios es la palabra de Dios, inspirada, inerrante, infalible, que no cambia. Bien, primero, ¿qué vamos a ver? A ver, déjame que avance acá.
en la teología sistemática, la inspiración verbal plenaria es, presta atención, la doctrina que sostiene que la Biblia es producto de una supervisión divina que abarca tanto la totalidad del texto como las palabras individuales, asegurando que el resultado final sea la palabra de Dios. Eso nos garantiza a nosotros esta doctrina de la inspiración verbal y plenaria. Esta postura es fundamental en la teología conservadora y evangélica, que es lo que usted practica y yo, la teología conservadora y evangélica, y se desglosa en dos conceptos clave. Uno, inspiración verbal. El término verbal indica que la inspiración de Dios no se limitó únicamente a las ideas generales, los conceptos abstractos o los sentimientos del autor, sino que se extendió a las palabras mismas, el vocabulario, utilizadas en los manuscritos originales. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar que el autor no haya sabido quizás usar bien la gramática, no haya quizás podido hablar bien, pero incluso a todas esas cosas Dios lo utilizó lo mismo. Y eso lo podemos ver en la actualidad, hermano. En la actualidad, ¿se acuerdan que yo puse como ejemplo aquella vez cuando decíamos que Dios usa muchas veces a la persona que no tiene nada de conocimiento? De repente la persona que apenas sabe leer y escribir está predicando, está enseñando, está pastoreando, hasta maestro es. Y uno dice, ¿de dónde sacó tanto conocimiento esta persona? Bueno, ahí está todo esto, hermano querido. A veces las personas prefieren creer en personas que realmente se han estudiado, han capacitado todo esto, que tienen una formación académica, que está perfecto, por supuesto. Prefieren creer en eso, pero no quieren creer en el poder sobrenatural de Dios que puede levantar a una persona con todo este conocimiento. ¿Entienden? Y le permite, ojo, Dios tiene poder para cambiarle la forma de hablar, sí. Tiene poder para cambiarle todo, sí. Pero a veces Dios le permite que se quede así. Y entonces usted va a encontrar predicadores que no pueden quizá hablar bien, no pueden pronunciar las palabras bien porque digamos que se han criado en el campo, pero lo vas a ver predicar evangelio, doctrinas. Y uno dice, wow, qué tremendo. Y el hombre está estudiando ahí. Hola, mi hermana Carolina, ¿cómo estás? Bendiciones. Saluda, gracias por estar pasando por acá. Saluda un poquito así a los hermanos y continuamos con el estudio, ¿vale? Muchas gracias, Dios los bendiga. Amén, qué lindo que esté con nosotros, hermanita. Gracias. Bien, mutea tu... Eso, gracias. Entonces, hermano querido, sigamos un poquito más. Dice así, la precisión. Se argumenta que las ideas se expresan a través de la palabra, ¿no? Eso es lógico. Usted tiene una idea y lo va a argumentar a través de la palabra. Por lo tanto, para que una idea sea inspirada de forma exacta, las palabras que la componen también deben serlo. Bien, ¿cómo es eso? Hay que entender esto. No es un dictado. No implica necesariamente que Dios dictara el texto. ¿Qué quiere decir eso? Que en la Biblia usted va a encontrar momentos en que Dios sí habla, sí dicta, el Espíritu Santo también, pero va a encontrar otros tantos textos bíblicos donde el Espíritu Santo ni Dios está hablando, sino que está ¿qué? Inspirando. ¿Cómo se entiende la inspiración? Bueno, hay que sacarse, si tenemos en la cabeza, que la inspiración es como que yo estoy acá y si me hacen ojo para atrás y estoy recibiendo información de parte de Dios. Eso no es así. La inspiración, por ejemplo, es así. Yo no sé cuántos de los que están acá alguna vez han hecho un escrito basado en algún texto bíblico, algún pensamiento, algún estudio personal, ¿no? Entonces usted cuando agarra un texto bíblico comienza a analizarlo, comienza a leerlo, comienza a estudiarlo y comienza a escribir, chaca, de acuerdo. Bueno, ahí usted está siendo inspirado, de alguna forma está siendo inspirado. Cuando usted estuvo anotando, estuvo pensando, estuvo imaginando, estuvo tratando de ajustarse a los textos bíblicos, eso es inspiración. Y como usted es una hija de Dios, un hijo de Dios, esa inspiración ¿de quién viene? De Dios. Por eso, hermanos queridos, el que tiene el Espíritu Santo y comienza a predicar y a enseñar, no erra. El maestro bíblico no
erra. Y si llega a tener un error, porque por desconocimiento, que no estudió esa cosa o algo de eso, amén, mi hermana querida, amén. Si es que llega a tener un error, el maestro, que es humilde, sencillo, temeroso de Dios, se va a arrepentir, se va a resarcir y se va a corregir y va a comenzar a enseñar correctamente. Ese es el Espíritu Santo que trabaja en él. ¿Entiende, hermano querido, lo que le estoy diciendo? Es sencillo. Por eso nosotros podemos ver, vuelvo a repetir, a esos hermanos humildes. No saben hablar porque se han criado en la montaña, en los cerros, pero vos los ves con la Biblia bajo el brazo, predicando evangelio tremendamente y llevando almas al cielo. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió así. Como también vas a ver a grandes maestros eruditos, hablando muy formal, muy académico, llevando almas a los pies de Cristo. Dios no interviene ahí, sino más bien está el control y supervisando a todos ellos de alguna forma y siendo inspirado por el Espíritu Santo. ¿Va entendiendo, hermano querido, qué sencillo que es? Sigamos analizando un poquito más de las palabras escritas del Señor para ir avanzando en el estudio. Permítanme un segundito, no puedo cerrar esto. Ahí está. Bien, la hermana leyó hasta este punto, ¿no? Mi hermana Beatriz, ¿podría hacer otra lectura más, por favor? Y esta vez arrancando de donde quedó hasta el primer punto, que es plegaria o temores. Igual yo le voy a avisar para que usted se frene. Amén. Amén. Sin embargo, la escritura indica la factura humana. Varios libros de la Biblia reflejan las características personales del escritor en estilo y vocabulario, y con frecuencia sus personalidades están expresadas en sus pensamientos, opiniones, plegarias o temores. No obstante, aunque son evidentes los elementos humanos en la Biblia, la doctrina de la inspiración plenaria sostiene y afirma que Dios lo dirigió de tal forma que todas las palabras que fueron usadas lo fueron igualmente por Dios e inspiradas por Él. Termine, mi hermanita, termine nomás. ¿Sí? Sí, no, termine nomás, por favor. Esto se pone en relieve por el uso de la palabra plenaria, que significa completa inspiración, como término opuesto a los puntos de vista que afirman que solo hay una parcial inspiración de la Biblia. Amén, amén, amén. Ve, se han desaparecido las hermanas. ¿Qué pasó ahí? Las hermanitas macanas se han desaparecido. Capaz que se han caído. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Bien, vamos a centrarnos nosotros en este punto, que es la factura humana. Factura humana. ¿Qué quiere decir esto de factura humana? ¿Qué quiere decir? Bueno, es lo que venimos viendo, hermano. Cuando Dios comenzó a utilizar al ser humano con todas sus debilidades, con todo su conocimiento, con toda su imaginación, también utilizó lo que el ser humano en aquel tiempo tenía como tecnología. ¿Se acuerdan? Lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? ¿Qué había? Había un pedazo de palo con un pedazo de pluma, ¿sí? O algo así, y con eso untaban en el tintero y escribían, y escribían, y escribían. Usó la factura humana, todo el conocimiento, toda la inteligencia, toda la imaginación, todo el material que el ser humano podía construir en ese momento. El lugarcito donde se sentaban, ¿cómo se llama? El púlpito, me imagino, tiene un nombre, no me acuerdo en este momento cómo se llama, donde ellos apoyaban ahí la tabla y escribían. Todo eso es la factura humana. ¿Entienden cómo Dios utilizó al ser humano también? No es que esto es un libro que apareció por arte de magia, pero también, como vuelvo a repetir, voy a hacer hincapié siempre para que quede bien grabado esto, Dios también permitió los errores humanos. Permitió los errores humanos. Yo les dije a ustedes, hagan este ejercicio, agarren un capítulo de la Biblia y pónganse en escribirlo con punto y coma, con separación, con mayúscula. Van a ver ustedes que no van a poder completar tal cual como tal escritura. Imagínense ustedes, estas personas eran profesionales en su trabajo y tenían errores, más con razón nosotros, ¿entendés? Entonces Dios lo mismo permitió todas esas cosas con un propósito, que ya lo hemos dicho y lo vamos a repetir enseguida. Esa es la factura humana.
Bien, pasemos a la hojita 8, ¿sí? Y con esto, con este punto vamos a ir a ver 23, sí, tenemos 10 minutitos más por lo menos. Con este punto vamos a ir concluyendo un poquito todo este estudio. Yo quiero escuchar comentarios. ¿Sí? ¿Alguien habla ahí? No sé si alguien está hablando o yo estoy loco. Ah, la hermana Noemí tiene abierto el micrófono, ahí está. Perfecto, bien. Bien. La hermana Beatriz, por favor, léame entonces la página número 8. Va a leer usted desde otras palabras, o sea, ahí hasta el primer punto nada más, la primera frase, hasta doctrina ortodoxa. No se olvide su micrófono, mi hermanita. Otras palabras descriptivas adicionales se añaden con frecuencia para aclarar lo que es la doctrina ortodoxa. Amén. ¿Sí? Ahí nomás, vamos a explicar este punto, ¿sí? Acá hay algo que quizás suena un poco extraño para algunos, ¿no? Porque quizás algunos ya la conocen. ¿Qué es la doctrina ortodoxa? ¿Qué es la? A ver, escriban ahí, así interactuamos y no me mandan o me quieren apagar el en vivo. ¿Alguien sabe ahí qué es la doctrina ortodoxa? Escríbanlo abajo sin miedo, ¿no? Si erramos, estamos aprendiendo todo, ¿sí? Este escrito dice así: otras palabras descriptivas adicionales se añaden con frecuencia para aclarar lo que es la doctrina ortodoxa. No sé, dicen. Bueno, perfecto. Acá vamos a aclarar entonces para que comprendamos qué es la doctrina ortodoxa. Veamos un poquitito. Ahí estoy agrandando la imagen. Perfecto, ahí está. No sé, conjunto de enseñanza, dice la hermana Sierva. Amén. Conjunto de enseñanza. Perfecto. Bueno, vamos a ampliar entonces ese concepto que dijo la hermana Judimar. Bueno, ¿qué es la doctrina ortodoxa? Bien, es en la teología. A ver, permíteme, voy a mutear el teléfono de la hermanita. Así, ahí está. Bien, en la teología sistemática, la doctrina ortodoxa, del griego recto, doxa, opinión o gloria, se refiere al conjunto de enseñanzas, como decía la hermana Judimar, y creencias, conjunto de enseñanza y creencias. Recuerden ustedes, la palabra doctrina es enseñanza y es un conjunto de enseñanza y creencia, que han sido aceptadas como verdades fundamentales. Esta palabra, verdades fundamentales, es la ortodoxia bíblica. Usted y yo y todos nuestros hermanos que no nos separamos ni nos desviamos de la palabra escrita de Dios, somos ortodoxos bíblicos, somos fundamentalistas bíblicos. Y yo agrego siempre la palabra radical. ¿Por qué? Porque no negociamos las doctrinas. Usted no va a abrazar la doctrina, por ejemplo, de la salvación, no va a abrazar doctrina como la de la aniquilación del alma, no va a abrazar falsa doctrina como, por ejemplo, que Cristo no es Dios, no va a abrazar doctrina como que no está la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué? Porque usted es un cristiano ortodoxo, fundamentalista, bíblico y radical. Eso es. Entonces es un conjunto de enseñanzas y creencias que tienen, como dije yo ahí, que tienen verdades fundamentales y están conforme a las enseñanzas bíblicas. ¿Se dan cuenta? Esa es la definición que tenemos, ¿sí? Conforme a la revelación bíblica por la iglesia cristiana. ¿Y cómo se conforma esto? A lo largo de la historia. ¿Cómo es eso? Vemos nosotros a los apóstoles, luego vemos a los discípulos apóstoles, luego vemos a la iglesia primitiva y luego vemos, y así, a los primeros padres de la iglesia, y comenzamos a ver a lo largo de la historia de la iglesia cómo estas doctrinas ortodoxas nunca se han quebrantado. Siempre han sido iguales y han llegado hasta ahora. Por eso es que nosotros no negociamos
no aceptamos la falsa enseñanza. Hay otros que sí, hay un montón de otros que sí. Abrazan, se dan besitos, están contentos. Es mi hermano. Pero ese hermano dice que Cristo no es Dios. Es mi hermano lo mismo. Yo lo abrazo porque tengo que mostrar el amor de Dios. Por favor. Por favor. Sí. Entonces, en unas frases o en unas frases, ¿qué es entonces la doctrina ortodoxa? ¿Cómo la podemos definir? Podríamos decir que la doctrina ortodoxa es la que se basa en las Sagradas Escrituras y que no acepta, ¿cómo le digo? Doctrinas que no están de acuerdo a la Biblia. Amén, amén. Perfecto, perfecto. Sí, en otra palabra, lo que yo dije acá de una forma diferente, usted lo dijo de otra forma. Lo mismo hizo la hermana Noemí, ella lo dijo en otra forma, las palabras, pero es lo mismo, ¿entienden? Es lo mismo. Yo acá lo estoy leyendo de una forma más académica y ustedes lo están traduciendo, vamos a decir así, a un idioma, a un lenguaje más contemporáneo, más comprensible. Pero es eso, hermana querida. Es un conjunto de enseñanzas y creencias que han sido aceptadas como verdades fundamentales y radicales, y están conforme a la revelación bíblica por la iglesia cristiana a lo largo de la historia. ¿Entiende? Sencillo que no. Así que no le tenga miedo tampoco usted a la palabra ortodoxia, porque viste que hay algunos que son católicos ortodoxos, ¿no? Bueno, te doy la noticia. Nosotros, o sea, me refiero a los cristianos bíblicos, más claro, echarle agua, dice la hermana, claro que sí, amén. Nosotros los cristianos bíblicos, hermanos queridos, ¿sabe qué? Tranquilamente nos podríamos llamar así, presta atención, nos podríamos llamar Iglesia Católica y Ortodoxa. Y no me tiren piedra todavía, esperen, no me tiren piedra. ¿Por qué Iglesia Católica y Ortodoxa? ¿Por qué? Porque somos iglesia. ¿Cómo está, Florcita? Bienvenida, gracias por pasar por acá. Iglesia, porque pertenecemos al cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo. Católica, porque es universal. La palabra católico significa universal. Y ortodoxa, porque somos fundamentalistas y radicales. ¿Se dan cuenta? Nada más que a veces en nuestra cabeza decir iglesia católica y ortodoxa, no, estos son los católicos, no son cristianos, ¿entendés? Pero cuando voy a analizar el concepto, entonces iglesia porque somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Cristo. Católica porque es universal, la iglesia del Señor está en todo el mundo, es universal. ¿Y por qué ortodoxa? Porque nosotros tenemos justamente un conjunto de enseñanzas y creencias que han sido aceptadas como verdades fundamentales y radicales conforme a la revelación bíblica durante toda la historia de la iglesia cristiana. Amén. Escriban ahí, amén, 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 amén. Así continuamos un poquito más. Bien, ampliamos un poquito más el concepto de la iglesia. Amén, mi hermano querido. Ampliamos un poquito más el concepto de la doctrina ortodoxa. La ortodoxia no es una denominación específica, sino y esto subrayen, es un estándar de fidelidad a las verdades centrales del cristianismo, generalmente definida en contraste con la heterodoxia. La heterodoxia es el contraste de la ortodoxia. Anoten esa palabra, heterodoxia. Todo aquel que se ha desviado, o sea, que empezó en herejía, que ha negado las doctrinas fundamentales, está practicando no solamente herejía, sino que eso se llama como heterodoxia, ¿sí? Heterodoxia, ortodoxia y heterodoxia. Son palabras que suenan difíciles, pero enseñan mucho, hermanas queridas, muchísimo. Bien, terminemos con este punto. Déjenme que cierre esta ventanita para que aclaremos. La hermana quedó en doctrina ortodoxa, ¿no? Bien, hermanita, por favor, para terminar el día de hoy la lección, me vas a leer, vas a continuar la lectura y vas a hacer el alto hasta el primer punto donde dice todo error, ¿vale? Continúa la lectura, por favor.
tu micrófono, no te olvides, mi hermanita querida, ¿no? Se declara que la escritura es infalible en el sentido de ser precisa e inmune a todo error. Amén. Ahí También nomás, se declara... ahí nomás, mi hermanita. Hasta ahí está bien. Vamos a ir aplicando parte por parte, dijo Jacques el Destripador. Bien, pregunta. Anoten ahí abajito. ¿Cuánto saben o conocen qué es la palabra infalible? Yo creo que la hemos escuchado mucho, ¿no? La palabra infalible. A ver, escriban ahí abajito qué es infalible para ustedes. No se preocupen si erramos. Estamos aprendiendo. A ver. La hermana leyó lo siguiente. Se declara que la escritura es infalible. ¿En qué sentido dice? En el sentido de ser precisa e inmune a todo error. A ver los comentarios que dicen ahí. Permítanme ver. Que dice que no falla, bien, no falla, hermana Yudimar, no puede fallar, bien, exactamente, amén, no falla, eso es la infalibilidad. Ahora veamos nosotros un término más académico para definir lo que es justamente esta palabrita, ¿no? Que parece raro, ¿no? Infalible. A ver, que quiero abrir esto, no puedo abrir la ventanita, a ver ahí. Ustedes después van a tener el video y ahí van a poder chequear más tranquilos todos, ¿sí? Bien, en la teología sistemática, permítanme dar vuelta a la cámara, en la teología sistemática, la doctrina... perdón, acá cometí un error, abrí la ventana que no tenía que abrir. Mil perdones. A ver, un segundito. ¿Por qué me está fallando vos? Ahí. Ay, Señor. Acá tuve un pequeño error con las ventanitas acá. Ahí está, perfecto. Bien, palabra infalible. ¿Será la otra palabra? La otra palabra sí es infalible e inerrante. Bien, veamos un poquitito. ¿Sí? La teología, voy a hablar de la inerrancia porque le voy a deber el término infalible, porque yo no lo copié, se ve que he hecho digamos que he copiado mal. Después le voy a pasar bien el término de infalible, pero quiero hablar también de la inerrancia, ¿sí? Dice así: en la teología sistemática, la inerrancia de la escritura es la doctrina que afirma que la Biblia en sus manuscritos originales, o sea, los autógrafos, recuerde usted esto, cuando se habla de autógrafos, son los manuscritos originales, que ahora no existen, recuerden eso ustedes, pero en algún momento han existido esos manuscritos originales. Nosotros tenemos copias de copias de copias de copias de copias de copias de copias. Está libre de error en todo lo que afirma, ya sea en asuntos de fe y doctrina, como en hecho histórico, geográfico y científico. Mientras que la infalibilidad garantiza a la Biblia que no nos engaña en su propósito espiritual, la inerrancia va un paso más allá al asegurar que el texto es veraz y cada detalle que se registra. En una palabra, la palabra, valga la redundancia, infalible, es justamente la garantía que nos da la Biblia que no nos está engañando en el propósito espiritual. Y voy a dejar por acá el estudio, mis hermanos queridos. Yo quiero escuchar a ver